a intervenir, abre el micrófono, levanta la mano y Andrés le va como asignando en la medida en que vayan levantando la mano. Perfecto, Andrés, sí. Sí, correcto. Entonces, preguntas para el grupo uno, Ángela. Joan después. Por ahora ya, si quieres, dale, Ángela. Buenos días. ¿Puedo hacer más de una pregunta ahora o debo esperar? No, de una vez lo Algo. que tenga para que Sí, ellos vayan listo. anotando. Tengo tres preguntas. La primera es, ¿los criterios de la evaluación de la institución tienen en cuenta la parte diagnóstica, formativa y final? ¿Ustedes han considerado las tareas de aprendizaje como algo formativo y las prototípicas como una tarea final? La segunda pregunta es, ¿tendrán en cuenta el saber ser, que sería la convivencia? Eso también afectaría la nota de la unidad didáctica. Y la tercera pregunta es, ¿las estadísticas son respecto al periodo o respecto a qué se dan las estadísticas? Listo, Ángela, dale, Joan. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, perfecto. Listo. Respecto a la adaptación de los criterios para la unidad didáctica, eh, me- 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 se me presenta la duda si hizo algún cambio respecto a los criterios institucionales, si se obvió algo, se eliminó alguna parte de eso, o se le agregó algo respecto a la unidad didáctica para los criterios institucionales. Esa es mi pregunta. No, qué pena, maestro, no le entendimos la pregunta. Joan, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí. En la adaptación de los criterios para la unidad didáctica, ¿se presentó algún cambio respecto a los criterios institucionales o se dejaron igual? ¿Se le agregó algo a los institucionales respecto a la unidad? ¿Se le quitó algo a los institucionales respecto a la unidad? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí. Listo, Osvaldo, Stephanie, Sebastián. Vale, dale, Camilo. Buenos días, mis profes. Eh, Compañero, bueno, la preguntaba en la parte de la adaptación de la unidad didáctica a la institución. Me causa curiosidad y le hago la siguiente pregunta. Ya que en la caracterización de los estudiantes mencionaron que tienen unos estudiantes con características especiales, eh, yo quería preguntarle si no tuvieron presente utilizar unos planes individualizados de ajuste razonable, o sea, el PIAR, para esos estudiantes, ya que la unidad didáctica, pues, en la unidad didáctica este aspecto no está contemplado. Entonces, no sé si esa adaptación también deberían hacerla para esos estudiantes, ya que pues ellos no van a poder resolver esa tarea diagnóstica ni las tareas de aprendizaje, pues, al mismo ritmo de los otros estudiantes. Se tocará hacer como una adaptación y pues eso no está contemplado en la evaluación de matemática en MAT. Entonces, se- eh, para que lo tengan. No sé si lo tengan presente, si lo pueden agregar o si lo van a obviar. Listo, Camilo, gracias. ¿No hay más preguntas para el grupo uno? Entonces seguimos con preguntas para el grupo 2. Dale, Ángela. Tengo una pregunta y es, en la creación de las capacidades previas, ellos mencionaron, el grupo 2 mencionó que no hubo modificación al módulo 4. Entonces,
cómo se relaciona con las tareas diagnósticas, esas capacidades previas, si no hubo modificación. Listo, dale, Sebastián. Bien, pues es algo relacionado con lo que preguntaba el profe Camilo previamente, pero sí me causó la curiosidad frente al grupo que van a manejar si no tienen ninguna situación específica o con estudiantes de plan de ajuste razonable. Pues en el curso hacen la descripción, pero no sé si es un curso totalmente, digámoslo así, sin ajustes o si tienen algún estudiante con alguna de estas capacidades. Y si es así, que lo mismo que asociaba el compañero, cómo es la metodología que van a establecer frente a ellos si llegasen a tener en el grupo. Listo, Sebastián, gracias. Dale, Joan. Bueno, mi pregunta tiene que ver también con la generación de conocimientos, nuevos conocimientos previos. Respecto a qué criterios, respecto a qué situaciones se establece que no es necesario generar nuevos conocimientos previos. También tenía pues la pregunta del PR, pero pues claro, ya quedó recogido en Sebastián. Y creo que esta pregunta, más que para nosotros los grupos, es para la universidad, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo se establece este manejo de los PR, ¿no? De la inclusión dentro de la aplicación de nuestras unidades didácticas. Vale, Joan, muchas gracias. Sigue Osvaldo. Bueno, la pregunta va directamente relacionada cuando mencionan que ustedes van a articular la hetero y la metaevaluación, ¿sí? No me queda claro de qué forma están estableciendo la relación directa entre la hetero y metaevaluación con lo que van a proponer, lo que van a proponer desde la tarea de diagnóstico, tarea de aprendizaje y tarea prototípica. Entonces, si nos pueden ejemplificar más o menos cuál va a ser esa relación. Disculpa, profe, nos repite la pregunta, que no quedó muy clara. Mencionan ustedes la heteroevaluación y la metaevaluación, ¿sí? Pero no queda claro de qué manera se está relacionando cada uno de estos ítems respecto a las tareas que van a proponer, tarea de diagnóstico, tarea prototípica y tarea de aprendizaje. ¿Cuál es la relación directa entre esos conceptos y el trabajo que están realizando? Gracias, profe. Listo, dale, Stephanie. Bueno, es que hay una diapositiva que menciona algo relacionado con el porcentaje de tiempo que se le dedica a álgebra, geometría y estadística, y unos porcentajes relacionados con el saber, saber hacer y ser. Realmente como que no me quedó muy claro cómo está esa relación entre el saber, esos saberes con respecto a la evaluación en sí. Es decir, qué porcentaje como tal se le dedica al área o cómo hacen para, digamos, sacar esos porcentajes relacionados con esos saberes. De pronto me causa un poco la intriga esa relación, porque si bien está mencionando el tiempo, pues también mencionan los saberes, pero no sé, digamos, cómo en la evaluación como tal está distribuida o cómo evalúan esa parte relacionadas con la unidad didáctica. Esa sería como mi duda. Listo, Stephanie. ¿No hay ninguna otra pregunta para el grupo 2? Avanzamos entonces con las preguntas para el grupo 3.
Listo, si quieres comienza Luciano. Buenos días, compañeros. Mi pregunta va sobre, pues bueno, hay varias tareas diagnósticas, pero va sobre si de pronto consideraron más de una forma de resolverlas o hay una única forma de resolverlas. Pues asimismo eso influye en el planteamiento de los errores y pues también en el planteamiento de las ayudas. Entonces, si pensaron más de una manera para resolver las tareas. Ah, ¿sigue Osvaldo? Creo que sigues tú. Sí, dale, Osvaldo. Ok, perdón. Bueno, creo que están dejando hacer dos preguntas, entonces voy a hacerlas. La primera pregunta está relacionada con la distribución de los porcentajes respecto a dos tareas que proponen ahí. Creo que era la de aprendizaje y las prototípicas. Al final he dado un 100%, pero no me quedó muy claro que en unas era el 10 y en las otras era el 6. Y bueno, si puedes simplificar mejor eso. Y además, con base en eso, si puedes establecer la relación de esas tareas con los aspectos del saber, saber hacer y el ser. Y la otra pregunta es respecto al cronograma. El cronograma que presentan dice una fecha, dice 5 minutos, pero realmente no entendía a qué se refiere eso. Si bien lo intento explicar, pues no me quedó tan claro. Entonces, si pueden, por favor, ejemplificar también. Gracias. Listo, Osvaldo. Dale, Eliana. Gracias. Sí, pues bueno, mi pregunta es en términos de las diapositivas que aparecían las tablas de capacidades previas. Entonces, y pues en el discurso que manejó el compañero, pues decía capacidades previas. Entonces, quería como una claridad ahí. No sé, pues creía yo que era una confusión de conocimientos, pero pues en la tabla también estaba. Entonces, quería como una claridad. Muchas gracias. Perdón, Eli, ¿puedes repetir? No entendí la pregunta. Pues que tanto en la tabla, no me acuerdo el número de diapositiva, la verdad, en la tabla aparece capacidades previas y en el discurso que se manejó también. Entonces quería claridad, ¿estamos hablando de conocimientos previos o estamos manejando capacidades? ¿Cómo se vinculan o por qué capacidades y no conocimientos? O bueno, no sé, si ahí hay una claridad que aportar. Gracias. ¿Listo, Ángela? Ya. Vale, Camilo. Gracias, Andrés. Bueno, más que una pregunta es como para hacer una aclaración. El grupo, el tema de conceptos, ya que mencionan tareas diagnósticas, sí, hacen referencia a muchas tareas. Y pues el objetivo de la actividad, pues, que es solo una tarea diagnóstica. Entonces, al hablar de muchas tareas, pues, no se tiene como a confundir. No sé si lo quisieron tomar de esa manera o fue un error de conceptos, ya que pues la tarea diagnóstica va a tener varios ítems, pero cada ítem pues no corresponde a una tarea diagnóstica. Entonces se tiende a confundir con ese concepto de tareas diagnósticas, ¿sí? Porque solo se estaría hablando de una. Listo, Camilo. Dale, Stephanie. Bueno, es que, digamos que ustedes mencionaron algo relacionado con una pregunta. Yo imagino que es una pregunta, pero que ustedes pusieron que fue tarea, imagino que es una pregunta de la tarea que abordaba 4 conocimientos previos, pero pues revisando la tabla, hace falta incluir en la tabla, pues yo digo es como para más información, el conocimiento previo 10 y 11. Me gustaría de pronto que me dieran un poco más de información sobre esos conocimientos previos para ver cómo se abordan en la pregunta 4 que ustedes habían propuesto. Gracias.
Listo, Stephanie. Y finalmente vamos con preguntas para el grupo 4. Listo, inicia Joan. Bueno, el compañero mencionó que el colegio es un colegio religioso. Respecto a la educación integral, respecto a estos saberes que el compañero mostró, ¿qué porcentaje se manejan en los criterios de evaluación? ¿Tiene algún peso, tiene mayor peso, por ejemplo, la parte convivencial, la parte, o no quedó claro, no sé si lo dijeron, los porcentajes que se manejan respecto a estos criterios en la evaluación? Listo, Joan. Sigue Luciano. Sí. No sé si los compañeros podrían volver a presentar uno, como la parte de las tareas diagnósticas, concretamente una que hace como referencia a una carrera. Sí, voy. La de los aviones de papel. Sí, sí, es como una carrera. Ok. Eh, ¿será, Esa es. será esta? Sí. Y sí, bueno, la pregunta también va Ah, sobre qué pena. los caminos por los cuales los estudiantes pueden resolver esa tarea en concreto. Em, y pues bueno, si alguno de esos caminos está contemplado dentro de los conocimientos previos, porque sí, pues existen como varias formas de resolver esa tarea en particular. Entonces, ¿cómo afecta eso, digamos, a la evaluación de los conocimientos previos y si deciden hacerlo, digamos, utilizando alguna otra estrategia? Listo, Stephanie, sigue. Bueno, mi duda está relacionada con respecto a un error que habla acerca como del desconocer algo. No sé si puedes compartir pantalla, pero qué pena. Claro que sí, ya voy. El tercero, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces, digamos, habla como desconocer las variables de una situación problemática. Pues la duda que tengo es cómo se podría, cómo, o sea, es que si bien, o sea, los errores son como conductas que también se pueden observar, me gustaría de pronto que nos dieran como ejemplos de cómo podrían identificar ese desconocimiento en la tarea. Gracias. Listo. Listo, Stephanie, sigue Osvaldo. Bien, yo voy con la siguiente pregunta. También está relacionado con los conocimientos previos. Digamos que veo que algunos son un poco generales, pero los entiendo, pero me causa curiosidad que no tengan un conocimiento previo, y no sé si lo han pensado o está dentro de las capacidades, y es el reconocer los inversos y opuestos de las operaciones, ¿sí? Que es fundamental pues para el despeje de ecuaciones. Entonces, pues no está como un conocimiento previo, supongo que estará como una capacidad, pero igual considero yo que es un conocimiento previo que debe estar antes de el reconocer pues igualdades y demás. Entonces, no sé si lo han evaluado. Por ahí va la pregunta. Listo, Osvaldo, y cerramos con Camilo. Listo. Profe, igual, en la presentación no vi la parte donde se hablara de la adaptación que debe tener el sistema de evaluación de MAT con la institución.
no lo mencionaron y pues me parece importante que nos puedan como ampliar un poquito ahí, ya que también mencionaste que el colegio es un poco religioso, entonces no sé si la unidad didáctica también se debe adaptar a eso o en qué medida se lo pensaron. Listo, Camilo, perfecto. Ya terminamos con las preguntas. Ahora nos dirigimos a la parte de, pues se reúnen por grupos en salas pequeñas y nos vemos en 15 minutos para, pues, que regresen a responderlas, ¿vale? Ok, Listo, listo. grupo 1. Bien, la primera pregunta que teníamos era en relación con la evaluación formativa. Si vamos a incluir el saber, el ser como una nota que influye en el proyecto en general y algo sobre si teníamos como una tarea final, algo así. Bien. Pues como la entendimos, pues voy a iniciar hablando de la parte del ser, que allí como aparece pues en pantalla. No estamos escuchando. Creo que se le cortó el internet a Osvaldo. No sé si Sebastián o Stephanie quieran seguir. Nos faltó uno de los integrantes. ¿Quién no está ahí? Mi profesoritas, ¿cuáles eran las, ¿tiene las preguntas por ahí? Mi profe, la primera pregunta era relacionada con de la profe Ángela frente a las tareas de aprendizaje como formativa y la tarea prototípica como una nota final, pero también nos preguntaba frente al ser. Entonces, pues bueno, frente a la pregunta del ser, como es una actividad que se va a desarrollar relacionada con una interacción en clase y demás, sí tiene su valoración correspondiente. Aquí la teníamos establecida dentro del 5%. Y si no estoy, ya, aquí, frente a las tareas de aprendizaje y las diagnósticas, pues en las tareas, en los talleres de ejecución, guía y participación en clase, en las tareas de aprendizaje, como son acumulativas, entonces estas notas las teníamos dentro del 15 y del 10%, ¿sí? Y pues las prototípicas estaban dadas frente a la evaluación parcial y la general, que era como si iba a ser como una nota final frente a la pregunta de la profe Ángela. Creo que esa era la primera. Eh, la segunda pregunta, bueno, Pues creo que era Sebastián, relacionada. aguanten un momentico, que es que tenemos en la imagen, Andrés, la relación de las salas para que nos quite ese mensaje, para que todos lo podamos ver, al menos los que estamos aquí, podamos ver, Y está exponiendo el compañero. ya, profe, sí, o Voy a sea, se te sacar. aparece automáticamente porque pues también eres anfitrión, pero ya es cuestión de tu computador como tal. Estamos, gracias, ya. Gracias, hombre. Listo, ya Vale. aquí no lo. Perfecto, ya. Bueno, frente a la pregunta relacionada frente a las estadísticas, bueno, mi profe Angelita, en el colegio Confavoy, el área de matemáticas pues está dividida en matemáticas, geometría, matemática financiera y estadística. La parte de la estadística se trabaja pues durante el periodo, durante los 4 periodos, son sesiones de 80 minutos, 1 hora semanal. Entonces, en esta sección de acá lo teníamos dividido, ese tiempo de 80 minutos, ¿sí? Para lo correspondiente.
La parte de financiera se relaciona un poquito con lo de el área de emprendimiento, entonces esa parte no nos corresponde tanto a nosotros, sino más la estadística, ¿sí? Eso es como la relación. Y la pregunta, la pregunta del profe Camilo frente a los ajustes razonables. Bueno, mi profe Camilo, sí. En este grupo tenemos 2 chicos diagnosticados con discalculia y con dislexia. Frente a las recomendaciones dadas por el área de psicología y frente a las estrategias dadas por ellos, a nosotros se nos dan unas herramientas, pero pues estos chicos digamos que no son tan marcadas, entonces ellos sí tienen la capacidad para solucionar. En una de las estrategias dadas, por ejemplo, para el estudiante con discalculia, es que los números en los cuales pues él tiene falencias se le resalten un poco, digamos, en negrillas, o se le menciona al estudiante previamente los números que están ahí abordados. Al igualmente, pues a ellos se les hace el acompañamiento dentro del aula de clase, orientándolos. Lo mismo con la chica de dislexia. El texto es un poquito más grande, ¿sí? Entonces, pues modificar como tal la tarea diagnóstica, no, porque tienen las habilidades, o sea, ellos pueden solucionarlo, sino que digamos está más el acompañamiento de pronto al momento de pronto de la lectura de los números, de la lectura como tal del ejercicio. Entonces ahí estoy pendiente o estaríamos pendientes de lo que el chico requiera, eso frente a los ajustes, pero sí, ellos tienen sus diagnósticos, no son muy marcados, sí los tienen, pero se les hace el acompañamiento, digamos, frente a las recomendaciones dadas por el área de psicología. Y Con respecto a la pregunta, no sé si entendimos bien, pero la pregunta ok. relacionada con el profe Joan, que hablaba acerca de que si nosotros realizamos algunas modificaciones relacionadas con los requerimientos institucionales, en realidad no, o sea, realmente lo que hicimos fue adaptar nuestra unidad didáctica a esos requerimientos. O sea, como tal en los requerimientos no hicimos ninguna modificación, simplemente a nuestra didáctica para que se adapten esos requerimientos. Pues sí, está bien la pregunta que el profe hizo, si la entendimos bien. Gracias. Listo, seguimos entonces con las respuestas del grupo 2. Listo. Empieza la profe Eliana. Sí. No se escucha bien, profe Luciano. Aló, ¿ya se escucha? Listo, Sí, Luciano, profe. ya. Bueno, la primera pregunta acerca de que no hubo modificaciones a los conocimientos previos. Pues bueno, al final del módulo 4 se hizo una revisión pues, de todos los materiales generados, entre esos los conocimientos previos. Entonces, pues nosotros ya habíamos hecho esa revisión en la última parte del módulo 4. Entonces, por eso no consideramos, digamos, ninguna modificación, porque ya pues cumplen con lo que nosotros necesitamos para la implementación de la unidad didáctica. Bueno, y la pregunta del profe Sebas acerca de si había necesidad de hacer flexibilización curricular o si teníamos alguna, digamos, estudiante con alguna característica específica o particular, pues no, evidentemente pues tuvimos la posibilidad de, ¿cómo se diría? Como de elegir en qué curso trabajar, porque pues dentro de la institución lo que yo les contaba, hay 8 novenos. Entonces, pues Camilo está trabajando, digamos que con algunos de esos novenos. Entonces, por convenientemente, elegimos noveno 7. Entonces, pues no hay flexibilización curricular que se requiera ni estudiantes con alguna diagnóstico, no hay. Gracias. Listo. La pregunta del profe Osvaldo sobre cómo se relaciona
¿cómo es? Heteroevaluación y metaevaluación con nuestras tareas, pues ahí la compañera Eli lo mencionó en la presentación, ya que pues le damos la tarea diagnóstica y las tareas prototípicas, pues hacen parte de la heteroevaluación. Y en la parte de metodolación, pues ya todo lo que tiene que ver con la retroalimentación. De esa manera, pues lo entendimos. La pregunta de la profe Stephanie, que cómo están abarcados los porcentajes, viendo que álgebra tiene 4 horas, estadística tiene 1 y geometría también tiene 1. Bueno, no, yo la entendí de la siguiente manera la pregunta. El saber hacer, el saber y el ser tienen los porcentajes, sí, que son autónomos de la institución. Y en el área de matemáticas, pues el saber tiene el 40%, el saber hacer el 40% y el ser el 20%. Pero esos porcentajes no es por el área, sino por asignatura. ¿Sí? Ese porcentaje, el porcentaje para álgebra, para estadística y para geometría. Y ya luego, pues, álgebra tiene el 66% del área y geometría estadística el 17%. Entonces, lo de los saberes, eso es por asignatura, no tanto por el área. Entonces, por eso no hay pérdida. Y sí, y la pregunta del profe Iván, pues creo que se responde con la del profe Sebastián, el tema del PR. Gracias. Avanzamos entonces con el grupo 3. Bueno, ¿me escuchan, compañeros? Sí, perfecto. Listo. Respecto a la pregunta de Luciano, tratamos de ser muy puntuales las preguntas. Algunas son de forma o son más bien conceptuales y otras situación problema. Entonces, creemos que al hacer puntuales las conceptuales, pues no tiene varias formas de resolver, de responder. Y respecto a las situaciones problema, pues son muy básicas, ¿no? Muy básicas. Y pues sí se han abordado algunas que, como están básicas, pues se pueden abordar algunas en el taller que proponemos para hacer como la puesta la nivelación, digámoslo así, de lo que está como una dificultad o un error en los estudiantes. ¿Mm? Eso respecto a lo que decía el profe Luciano. Osvaldo, dale, profe. Sí, una segunda pregunta acerca de la tabla y los porcentajes. Ya la voy a proyectar. ¿Creo que sí está? Pero no estoy compartiendo pantalla. ¿Sí es esta? Sí, lo que consideramos ahí fue que las tareas de aprendizaje tuvieran un peso del 40%. Entonces, si tienen un peso del 40% cada una, tendrá un valor del 10%. Las tareas prototípicas le dimos un valor total del 60%. Por lo tanto, cada una de ellas constituyen el 15%. La siguiente columna lo que hace es relacionarla respecto a la parte del tercer periodo. Cuestión. Sí, digamos, la unidad didáctica, las representaciones de los números racionales y los decimales forman el 60% del tercer periodo. Entonces hicimos esa relación entre la unidad didáctica y el valor porcentual del periodo de la unidad didáctica. Y eso es lo que presentamos en la tabla. La siguiente pregunta Espérame, es... Ángela, yo intervengo un poquito como para darle claridad y yo después hago el comentario al final en la última parte. Eh, ¿Ustedes cómo diferencian la tarea de aprendizaje y la tarea prototípica? ¿A qué se refieren con cada una de ellas para yo tener como claridad de lo que ustedes están entendiendo? Ah, listo, profe. Nosotros tenemos como tareas de aprendizaje, como un entrenamiento para posteriormente llegar a las tareas prototípicas. Entonces, las tareas prototípicas son las tareas que van a constituir los objetivos de la unidad didáctica. Y las tareas de aprendizaje son un tipo de entrenamiento para poder lograr las tareas prototípicas.
Ah, bueno, gracias. Ya me queda claro lo que ustedes piensan. Listo. La siguiente pregunta dice, Ah, entonces, ¿la lesto? Establecer la relación entre las tareas y los saberes. Ese lo va a responder mi compañero. Entre el eh, saber ser, ok, ya. Bueno, pues todas las tareas, bueno, ahí también podemos aclarar una cosa respecto a lo que hemos trabajado en otros módulos, y es los requerimientos que se le hace al estudiante. Nosotros veíamos en módulos pasados que cada requerimiento se tomaba como una tarea, y si un enunciado tenía dos requerimientos, se podía decir que ahí habían dos tareas. En ese sentido, nosotros creemos que esto no es la tarea diagnóstica, sino lo vemos más bien como una prueba o una herramienta diagnóstica. Dentro de esa herramienta diagnóstica se plantean unas tareas, unos requerimientos al estudiante, que pueden ser uno, dos, tres. Entonces, en ese sentido, cada requerimiento lo llamamos tarea diagnóstica. Por eso estaba la cuestión de tareas diagnóstica y tarea diagnóstica, porque pues en los módulos pasados, a cada requerimiento que le hacemos al estudiante, lo llamábamos tarea. Entonces, en ese sentido, pues ahí, ahora para hablar de las tareas o los requerimientos que se hacen dentro de la estructura diagnóstica, todos están enfocados a todos los saberes. La cuestión es en qué momento. Si estamos dentro de la aplicación, entonces tenemos un saber y un saber hacer. Pero cuando entramos a la retroalimentación, cuando entramos a dar claridad sobre las estructuras, también aparece el saber ser y la forma en que el estudiante se relaciona con sus compañeros, se relaciona con el docente. Entonces, digamos que en esa medida, no lo dijimos, pero sí estamos tratando de, pues, los diferentes saberes en torno a las tareas asociadas. ¿Listo? bueno, la Mm, siguiente pregunta es de la profe Eli y dice que si de pronto tenemos alguna confusión entre los conocimientos previos y las capacidades previas. Y resulta que sí, tenemos una confusión con los términos y le agradezco a mi compañera porque somos conscientes de que los conocimientos previos constituyen las capacidades previas. Entonces, habrá que mejorar la terminología en la presentación y en el trabajo. Yo les aclaro un poquito eso al final de mi intervención. Listo, profe, gracias. La siguiente pregunta es acerca de... Ah, al profe ya la respondió sobre si tenemos varias tareas diagnósticas. El profe ya mencionó sobre eso ahora. Y la última pregunta de la profe Stephanie, ¿por qué las capacidades 10 y 11 que no aparecieron en la tabla? No aparecieron en la tabla digamos, por estética, porque la tabla se volvía muy rectangular. Entonces, por eso las cortamos, pero ahí las presentamos. El conocimiento previo sería reconocer el concepto de número racional. La 10 es establecer el valor significativo de un número racional dentro de un contexto. Entonces, la tarea hablaba de resistencia bajo el agua y por eso se relaciona con la capacidad 10. La capacidad 11 dice relacionar las unidades de medida de tiempo con elementos de su cotidianidad. Entonces, en esa tarea se tomaba los segundos. Por esa razón, se relaciona con la capacidad 11, que no se presentaron en la tabla por cuestión de estética. Entonces, la cortamos como en la 9, como en la 8. Listo, esas serían las preguntas. Pasamos entonces al grupo 4. Listo. Em, Empiezo contestándole a Joan. Él me preguntaba que si tenía algún peso la parte convivencial y la respuesta es que no. La parte convivencial ahí en el colegio se evalúa al final de cada periodo y se realiza en una sesión, pero en dirección de grupo. Entonces, se realiza como una parte como, sí, se tienen en cuenta las actitudes formativas establecidas en el manual de convivencia. Y entonces se hace es como una identificación de fortalezas del curso, aspectos de mejora y un plan de mejoramiento de esos aspectos. Pero pues no tiene ningún porcentaje sumativo dentro del área ahí de matemáticas. Am, Stephanie me preguntaba con respecto al error 3 que
bueno, sí podríamos considerar un cambio de redacción a lo que queríamos dar a entender es, por ejemplo, tú me pedías un ejemplo concreto, y entonces son, por ejemplo, situaciones donde el estudiante tiene que reconocer que hay unas cantidades que son fijas y otras que van acompañadas de una variable. Por ejemplo, las situaciones típicas de cómo funciona un taxi acá en Colombia. Entonces hay un precio fijo y después un incremento de pronto por tiempo o por kilómetro avanzado. Entonces, que el estudiante reconozca que esas frases incluyen ahí una variable, que es algo que está cambiando y no simplemente una adición ahí de valores. No sé si ese ejemplo sea suficiente. Em, Sí, profe, no te entiendo, sino que siento así como dijiste que de pronto mejorarlo para que, yo no sé, pero creo que esos errores luego vamos a tener que evaluarlos, que eso sí, sí, estábamos sí, hablando con el profe y de pronto en un futuro podemos estar como estresados pensando, bueno, aquí será que si desconoce o no desconoce, entonces de pronto más bien ese ejemplo que me das, pues en términos un poquito más generales, ponerlo ahí en el error. de acuerdo, dale, gracias. Gracias. Osvaldo nos preguntaba que si el conocimiento previo que se habíamos considerado incluir un reconocimiento previo, perdón, incluir un conocimiento previo de reconocer inversos y opuestos pues, para el despeje de ecuaciones y lo tenemos es como capacidad, pero sí toca entonces pensar si también debería ser un conocimiento previo o no. Ahí lo vamos a pensar al respecto. ¿Listo? Porque lo tenemos es como capacidad. Luciano nos preguntaba sobre la tarea de aviones de papel. Si le entendí bien la pregunta a Luciano, que no estoy seguro, es si consideramos como los diferentes métodos de solución de esa tarea como parecía a la pregunta que usted le hizo a otro grupo, ¿cierto? Porque si es así, entonces la respuesta es no consideramos distintos métodos de solución de ese ejercicio, lo que consideramos es si le apuntaban a los conocimientos previos que queríamos como activar, pero entonces también podríamos pensarlo más adelante. Y Camilo nos preguntó bueno, él dijo que no vio la parte de adaptación pues, de matemáticas a los requerimientos institucionales, pero pues lo que presenté, o sea, todo lo que está en la unidad didáctica está pues encaminado hacia lo que les presenté em, pues de requerimientos institucionales, tanto en planeación como en ejecución y en seguimiento y evaluación. Listo. Yo tengo ya contesté las preguntas, pero tengo una pregunta pues general, no sé si para el profe o si alguien me puede ayudar. Nosotros teníamos unos ejercicios con respuesta de selección múltiple que veo que pues muchos grupos también lo hicieron. Y en los comentarios al borrador nos dijeron que era mejor evitarlos, entonces lo cambiamos, pero entonces no sé ustedes qué opinan al respecto. Eh, sí, quiero saber ahí. La respuesta me corresponde a mí. Si ustedes lo leyeron en los apuntes, no hay ninguna restricción a ningún tipo de prueba que usted aplique. Si usted le parece y le llena la respuesta del estudiante. Maestro, El disculpe, profe no se le casi no se escucha le bien. escucha. ¿No me escucha? No, mi No, profe. no, señor. Espera, yo me ubico mejor el micrófono. A ver, ¿por dónde? ¿Me escucha? Sí. Ahora Ahí sí. no. Listo, bueno, entonces a ver. En los apuntes está y lo que tenemos trabajado en más es que no hay ninguna restricción a ningún tipo de prueba, porque lo que usted va a hacer es una detección de conocimientos previos. Si usted considera que el estudiante con responder una opción de esas, usted puede determinar claramente que tiene dificultad o que no tiene la dificultad, pues esa es su decisión porque eso es lo que usted va a hacer para poder hacer el primer proceso de retroalimentación. Entonces, ahí queda clara la orientación. Ya usted lo determinará. Siempre le hemos dicho que esa es una pregunta para todas las cohortes. Siempre qué modelo utiliza para tarea de diagnóstico y si la selección múltiple con única respuesta está incluida o no.
y la verdad es que se deja la decisión. O sea, si usted hoy la presenta, pues de mi parte no va a tener ninguna corrección al respecto. Y pues ya es la libertad que ustedes tienen de decidirlo o no. La discusión que habrán dentro del grupo es precisamente lo que le estoy diciendo. Si con que el muchacho conteste C y es C, eso le da a usted el conocimiento claro de que el estudiante tiene ese conocimiento apropiado. O si era C y contestó A, o B y D, a usted le queda claro de que él no tiene ese conocimiento previo. Esa es una decisión de ustedes como grupo. Gracias. Bueno, mm, entonces nos tomamos el receso de los 30 minutos para yo darles unas orientaciones generales con respecto a cosas que detecté aquí entre las preguntas y las respuestas. Y nos reunimos a las 10:15, ¿les parece? Para presentarles algunas sugerencias con respecto al tema que estamos trabajando hoy y para presentar la actividad 5.2. Entonces, a las 10:15 nos reunimos. Listo, profe, vale. Digamos que todos estén. Creo que ya estamos todos, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la última parte de esta sesión. Y primero, como dice Pedro, aquí unos informes generales, unos avisitos. Pedro les manda a decir que verifiquen en el bloque neón, en nuestra plataforma, donde dice cuestiones generales, el primer ítem, para que confirmen asistencia al encuentro del 27 de septiembre. Y hay otro para que quienes no se han inscrito a una empresa docente y lo deseen hacer, pues, para que por favor se registren y hagan parte de esta familia que ya estamos como bastante grandecitos. Vamos a proceder en este momento. Pero, profe, ¿cómo así es empresarial? Bueno, a ver, para los que no saben, gracias por la pregunta. Todos nosotros los egresados podemos hacer parte de una empresa docente. O sea, ese es el seguimiento que nos hacemos. Todos los egresados de MAD hacemos parte de una entidad perteneciente a la Universidad de los Andes, que es una empresa docente. Ahí todos los que fuimos saliendo por tema y por eso nosotros somos o tutores o formadores o ambos, que somos todos egresados de MAD. Entonces ahí hay un link para que usted se inscriba en una empresa docente y haga parte de esta familia. Eso es básicamente lo que somos. Ah, ok. Gracias. No sabía. Bueno, entonces ya ahí saben. Entonces, para que busquen el link ahí en cuestiones generales. La segunda parte, vamos a pasar, cada grupo me va a mencionar si utilizaron la inteligencia artificial, cómo la usaron, qué otros medios de contraste de esa información para verificar que fuera fidedigna o no lo hicieron. Entonces, o si no lo hicieron. Recuerden que dentro del informe final deben colocar en un apartado previo a las referencias, decir si la usaron o no la usaron. Si no la usaron, pues se dice que no la usaron. Y si la usaron, deben más o menos describir eso. En qué aspecto la usaron, si contrastaron otras fuentes para verificar que esa información fuera acertada o si de acuerdo a sus conocimientos, si es apropiado y adjuntar el link de donde hayan contrastado esa información. Entonces voy a pasar a proceder a preguntarle al grupo 1. Por favor, me informan si utilizaron o no la inteligencia artificial.
Bueno, profe, nosotros sí hicimos uso de inteligencia artificial, pero más enfocados como al apoyo en la escritura de organización de ideas. De pronto a veces teníamos bastante texto y pues solicitábamos como tratar de resumirlo un poco. Frente a lo relacionado con la información de los estándares, criterios y demás, pues este documentos sí los teníamos establecidos ya por el parte del colegio, lo que era el PEI y el manual de convivencia. Entonces, el apoyo de la guía estaba más dado a como organización de pronto de ideas, de mejorar la redacción, que hubiera una claridad de coherencia y claridad con la información. No sé si alguno de mis compañeros quiera complementar algo más. Sí, profe, además de eso, también lo usamos para algunas preguntas relacionadas con la tarea diagnóstica. Nos sirve demasiado también en ese aspecto, para hacerla de pronto un poco más creativa o como más entretenida para los estudiantes. También para corroborar ciertas cosas del tema como tal, o sea, del tema que en este caso son cuartiles, em, como que de pronto teníamos algunos vacíos o algunos como, o sea, partes del tema que no nos había quedado claro, entonces eso también, para eso también nos ayudó bastante la inteligencia artificial. Hicieron en ese último caso, ¿hicieron alguna verificación con otra fuente de información o sencillamente con los conocimientos que ustedes tenían? Pues referente de pronto a los libros de apoyo de la plataforma, pero nos centramos sí en los conocimientos que ya manejábamos. Entonces, por favor, lo manifiesten más o menos así, así como me lo han expresado, lo manifiesten, justifíquenlo. No hay que usarla, pero si la usan, la idea es como evaluar nosotros cómo se está usando. Pero pues es parte de su libertad que tienen de usarla o no usarla, pero sí queremos hacerle seguimiento, como bien lo manifestó Pedro en la última reunión que tuvimos, de hacerle seguimiento cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Vamos al grupo 2. ¿Ahí escuchan, compas? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, sí, profe, pues nosotros utilizamos inteligencia artificial únicamente para el diseño de las diapositivas. O sea, las diapositivas eran como creatividad de nosotros, pero lo que sí usamos fue como producir algunas imágenes que se vieran mucho más bonitas estéticamente hablando. Solamente con imágenes para las diapositivas que usamos. Listo, por favor, para que lo comente entonces. Grupo número 3. Vale. ¿Hablo? ¿Me escuchan? Bueno, yo indagué en la inteligencia artificial sobre qué tipos de pruebas o formatos diagnósticos habían, qué estandarizaban. Y pues en la tutoría que tuvimos yo expresé muchas de las preguntas que me surgieron porque fue como más preguntas lo que generó la IA que otra cosa. Al final no Perdona, utilizamos. perdona, mi compañero, es que casi no se escucha. Manténgalo fijo, manténgalo en la mano izquierda. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, ahí se escucha mejor. Sí, entonces decía que indagué sobre las estructuras de las pruebas diagnósticas y las formas, pero al final eran más las dudas que las cuestiones que ayudaban, ¿no? La estructura ya. Se generaron algunas preguntas, pero la misma cuestión. Las preguntas, yo mismo le pregunté a la IA que por qué eran así, y dijo que la IA buscaba que fuera lo más puntual, que buscaba que fuera lo más, y eso le quita como contexto, le quita como humanidad a la pregunta, entonces quedan como muy demasiado formales, como muy, entonces eso pues no las utilizamos así tal cual, utilizamos algunas de las que generó, pero las modificamos para hacerlas más cercanas al estudiante. Mm, También lo utilizamos en la forma que decía el compañero, como para redacción, para textos muy largos y bueno, nos lo puede resumir, que nos aconsejan
que sea más fluido el texto, en ese sentido. No sé si algo más se me quede por ahí, profe. Yo quiero complementar algo. Nosotros creamos en la tarea diagnóstica 12 ítems. De los 12, 5 fueron los que consultamos y los cuales, como menciona el compañero, sufrieron modificaciones, ya sea en el contexto, también en la terminología. De esa forma utilizamos la inteligencia. Esas modificaciones la hicieron sin utilizar otra fuente, sino con base en su experiencia, de decir, no, esto es mejor cambiarle esto por esto, mejor organizarlo de tal manera, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí, Y sí, respecto a señor. lo que buscamos, respecto a lo que buscábamos de la prueba, ¿no? Porque como les decía muchas veces, y yo le preguntaba a la IA porque es que yo le pedí que me generara 20, y de las 20 no, eso es difícil. Yo le preguntaba que por qué la estructura era así. Entonces la IA me decía que ellos buscan, las IA buscan ser puntuales, buscan que no haya tanto margen de error, que no haya no sé qué, pero entonces limita mucho el contexto de la estructura. Nos gustaría saber esa afirmación que quedara en el documento. Como le digo, es básicamente ese último punto que se está agregando, es parte de la investigación que está haciendo la universidad para detectar qué tanta influencia y cuáles pueden ser los posibles errores que encontremos. ¿La consulta que le hice a la IA o cómo la utilizamos? Tal como usted me lo está diciendo. Ah, esa parte Sí, no la sí, vi. señor. La consulta que la inteligencia arrojó tal y cuáles fueron sus decisiones. Ah, bueno, eso sí Sí, lo agregamos. sí, Listo, profe, perfecto. sí lo incluimos en el documento. Bueno, Listo. perfecto. Grupo número 4, ¿cierto? 4, sí. 4, pasamos. Creo que ya lo han dicho igual. Lo utilizamos principalmente para consolidar ideas, cuando teníamos varias ideas que nos ayudara a consolidar en parrafitos. Compra la diadema Y está arriba. Siga, siga, bien puede. gracias, Joan. ¿Mejor aún? ¿Mejor ahora? Ya, perfecto. Qué pena, qué pena. Entonces decía que lo utilizamos para consolidar ideas y para que nos ayudara a formular algunos ejercicios, pero me pasó algo parecido a lo de Joan y es que quedamos como inconformes con los resultados que arrojaba, pero pues ahí logramos como adaptar entre lo que queríamos y lo que arrojaba algunas veces. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces la idea es eso, que se exprese de esa manera lo que sucedió y cuáles fueron sus decisiones. Bueno, entonces con esa parte, la recomendación es que lo redactemos bien para que nos quede claro nosotros cuáles han sido las fortalezas y las dificultades de trabajar con la inteligencia artificial. Vamos ahora entonces a hacer unas precisiones con respecto a las sustentaciones que han hecho. Lo primero es que en algunos grupos no quedó muy claro la relación entre la dificultad, el error y el conocimiento previo. Entonces, la primera solitud que les hago es que de pronto en una tablita es donde más se nos facilita, pero que haya una relación entre la dificultad, qué conocimiento previo se tiende a lograr y cuáles son los errores en los que pueden incurrir los estudiantes ahí. Aprovecho para decirles que no necesariamente tienen que establecer ayudas en una tarea diagnóstica. Veo varias confusiones y esas confusiones voy a aclarar ahora porque veo que ustedes tratan de hacer lo mismo con las tareas de aprendizaje, con esta tarea diagnóstica y son dos cosas muy diferentes. Entonces, si usted considera que entregar una ayuda, publicar una ecuación, alguna cosa en alguna parte del salón de clase puede contribuir como que el muchacho acuerde y si esa es su intención, pues está bien, pero no requiere una tarea diagnóstica que usted haga o que prevea una ayuda, porque esto no es una tarea de aprendizaje, es un diagnóstico. Lo que usted va a hacer es un diagnóstico. Y para un diagnóstico, pues usted enfrenta una tarea diagnóstica para que saber usted cuáles son las fortalezas y las dificultades de los muchachos y poder hacer el proceso de refuerzo, de realimentación, de nivelación, con lo que hemos llamado en las instituciones educativas, para arrancar con certeza el diseño, la implementación de la unidad didáctica.
Con respecto a la discusión que ustedes tenían de la tarea de diagnóstica, si eran varias tareas o es una tarea, es una tarea. Es una tarea con varios ítems, con varios puntos asociados y debe quedar muy claro también, asociados a unos conocimientos previos que ustedes quieren verificar, si los tiene o no los tiene el estudiante. Entonces, una sola tarea, se llama tarea diagnóstica, no se llaman tareas diagnósticas. Pueda que alguno de esos ítems se parezca mucho a la formulación de una tarea, pero sigue siendo un ítem para detectar un conocimiento previo. Y los conocimientos previos no se llaman capacidades previas. Es un conocimiento previo porque un conocimiento puede abarcar un conjunto de capacidades. Entonces nosotros desde MAD nunca hablamos de capacidades previas, sino de un conocimiento previo. Si usted lo quiere comparar con unas temáticas, es más o menos lo mismo. Si para enfrentar usted el tema, tiene que tener otros conocimientos, por ejemplo, para la radicación. Para la radicación el muchacho tiene que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Esos son conocimientos previos, pero dentro de la multiplicación hay un conjunto de capacidades. Entonces, no, para que nos quede claro, se llama conocimientos previos, no son capacidades previas. Aquí hay una, también, Profe, qué pena, no sé si me podría sí, pronto aclarar un poquito más la diferencia entre, o sea, conocimiento y capacidad. bueno, un conocimiento, Gracias. para que usted le quede claro, el conocimiento es un tema. Dentro de un tema hay un listado de capacidades. Para ustedes, en este momento, es el seleccionar un tema. Y para ese tema hicieron un conjunto de capacidades. Es decir, que para adquirir un conocimiento, para un conocimiento nuevo, usted dijo, le vamos a asociar estas capacidades. Usted deja hoy para el conocimiento, por ejemplo, de simetría y asimetría, para ese tema, ustedes listaron una cantidad de capacidades. De igual manera, para cada uno de los conocimientos previos, pues tiene que ir. Pero en este caso, usted no tiene que decir que para el conocimiento previo le asociamos unas capacidades, no, usted solamente hizo un listado de conocimientos previos y ahora lo que se le pide en la tarea diagnóstica es que haga unos ítems para que, o unas preguntas, unas tareas que le va a utilizar la tarea, la prototípica y ahorita toco el tema para poder detectar si el muchacho tiene o no ese conocimiento, pero entonces no lo conjuntamos con capacidades. Si podemos hablar de jerarquías, el conocimiento previo está en un nivel más alto que unas capacidades. ¿Les queda claro? Bueno, Profe, ¿conocimiento previo más alto que capacidad? sí, señora. Ah, Para, listo. por eso estoy comparando. Un conocimiento es algo que usted ya tiene que tener preestablecido. Y entonces usted para eso, probablemente para un conocimiento cualquier, que es un tema, cualquiera, usted ya, eso se abarca de varios. Por ahí le hago el de la multiplicación. Usted en el multiplicador tiene que tener unas capacidades que hacen parte de ese conocimiento previo llamado multiplicación. Entonces, para que no lo confunda, en este momento estamos hablando de conocimientos previos nada más, no de capacidades. Es que, claro, como ustedes hicieron un trabajo y lo tienen fresquito de módulo 3 y 4, de un listado de capacidades, pues les veo como que esa es la confusión, pero es conocimiento previo lo que trabajamos yo. Bueno, debe quedar claro aquí, algunos grupos les vi cierta confusión de cómo uno de los instrumentos de evaluación y de aprendizaje y de enseñanza que tenemos en ese momento nosotros, cómo se adaptan a las instituciones. Ahorita en las respuestas que le dieron a las preguntas a los compañeros, en algunos casos quedó claro, pero si alguno no le queda claro, entonces por favor lo dicen. Le voy a dar un ejemplo. La tarea diagnóstica para su sistema institucional de evaluación, ¿a qué corresponde? Entonces dirá, nosotros también lo llamamos eh, diagnóstico de conocimientos previos, pues dicen en la institución es esto. Las tareas de aprendizaje, ¿a qué parte hacen, ¿no?, de su sistema institucional de evaluación?
La evaluación final, ¿a qué parte del sistema institucional corresponde? ¿Cuáles son los porcentajes? Que eso lo vamos a ver más adelante porque desde ahí van a empezar y dentro de estas 4 actividades los vamos a hacer, pero deben establecer más dentro de su sistema cómo lo comparan. En algunos los vi muy ambiguos y al menos en un par de grupos sí lo tienen bien definido. Algún grupo, tal vez fue el grupo 1, habló de manual de convivencia. Creería que fue una equivocación al mencionarlo, probablemente se le cruzó ahí los cables, pero en nuestro caso son sistemas institucionales de evaluación y no guardan relación con el comité, con el manual de convivencia, por más que algunas actitudes que tengamos que ver con los estudiantes puedan en determinado momento en algún manual de convivencia referenciarse. Pero aquí estamos comparando sistema institucional de evaluación de los estudiantes de nuestro colegio versus MAD, cómo se adapta una cosa con la otra, yo. Entonces, quisiera creer que alguien que dijo manual de convivencia fue que se le... Eh, por ahí Mi le- profe, sí. El profe Profe, Zurita sí hablaba al respecto. tengo, sí, Puede, Profe, bien, puede. Que es el adelante. tema sí de tengo una inquietud porque, digamos, en el manual de convivencia, en la parte de cómo se evalúa al estudiante, hay una especificación. Y ahí estaban dados, pues se mencionaba en uno de sus artículos cómo se evalúa, por qué y para qué. Entonces, pues como son documentos institucionales, por eso fue como la alusión de dónde tuvimos la información, ¿cierto? O sea, desde el PEI y también que está bueno, no contrastado, sino que se encuentra presente en el manual. No con el hecho de no sé, de sancionar o tener, sino como el hecho de mencionar que están ahí esos criterios o esos porcentajes de evaluación. Porque de pronto, no sé, un caso, un padre de familia se requiere el manual, no, pero es que en el manual no hay nada sobre la evaluación. Entonces creo que es más por la especificación que está ahí, que de pronto hice la alusión como un documento institucional. Y creo que, Pero no sé bueno, si en el manual mi profesoras que hablaban lo del saber ser y Sí, sí, habían ahí unas creo que unos revisamos. apartados especificando lo que es el ser, Mm. el saber y el saber hacer, y por qué estaba en la connotación dentro de un porcentaje, dentro del 15, el 30, el 40. bueno, entonces en ese caso, que vemos que sí lo tiene referenciado, por favor hacen el comentario, porque si ustedes miran dentro de la normatividad y lo que debe contener un sistema institucional, un manual de convivencia, no hace referencia a eso. Pero pues eso ya es, hay que respetarle la autonomía a la institución, ¿no? Nosotros no, aquí no estamos pretendiendo ni evaluar a una institución ni nada de esas cosas, no. Sencillamente, pues sí es un poquito extraño, pero eso ya no hace parte de nuestro trabajo, sino que sencillamente usted lo referencia, que si hace ahí es porque dentro del manual de convivencia hay un apartado que guarda relación con el sistema institucional de evaluación. Pero bueno, gracias por la aclaración, pero pues por favor lo aclara también por ahí. Mm, también creo que de pronto en un grupo lo vi muy bien, pero en nosotros no me queda muy claro la duración de las sesiones de clase. Un par de grupos, en uno hablaron claramente que los periodos son de 55 minutos y en otro que son sesiones de 80 minutos. Pero procuren de que quede muy claro cuánto es la duración de una sesión de clase, bien sea en muchos son 2 clases y si son lo que llaman un bloque, si son de 55, entonces que convierta a 110 y cómo lo distribuyen. Pero por favor que quede muy claro cómo es la duración de esas sesiones de clase en su institución y cómo queda y cómo lo van a distribuir. En cuanto a los PIAR, los planes individuales de ajustes razonables que ustedes le hacen a cada estudiante, eh, deben indicar por ahí con que digan que tanto en la tarea diagnóstica como en las tareas de aprendizaje y en la evaluación final, pues ustedes van a tener en cuenta lo que dice el sistema institucional de evaluación y les harán unas adecuaciones a esos estudiantes, es decir, elaboran un PIAR o que lo tienen elaborado donde la exigencia es menor y pues eso va muy de la mano de acuerdo al tipo de necesidad educativa que tenga el estudiante.
con todos no es igual, pero deben dejarlo claro. Y como alguien preguntó que cuál era nuestro lineamiento, pues esa es una parte que desde que construimos los módulos no está. Y yo lo voy a llevar a nuestro comité como para que lo discutamos y probablemente sufra una modificación este módulo donde se toque el tema porque quizás cuando nosotros arrancamos y fuimos construyendo el módulo no existía lo de los PIAR. A hoy ya eso se ha generalizado y pues sí es algo que tenemos que adecuar, pero nosotros sí debemos hacer el comentario que si tienen estudiantes con necesidad educativa especiales, que las tareas de diagnóstica, las tareas de aprendizaje y los exámenes finales, pues se les hacen los ajustes razonables a estos estudiantes. Yo le hice una pregunta a un grupo porque veo que ustedes tienen una confusión con respecto a lo que son las tareas prototípicas y lo que son tareas de aprendizaje. Recuerden por ahí cuando estaban de pronto en el módulo el módulo 2 tal vez, que para poder ustedes empezar a hacer todo este análisis del tema, hablaban de tareas prototípicas. Y una tarea prototípica no tiene ningún formato y es una pregunta que se le hace al estudiante. Cuando les hice la pregunta que para qué era tarea prototípica, nosotros solamente tenemos para nuestra implementación una tarea diagnóstica, unas tareas de aprendizaje y un examen final. Las tareas prototípicas no van aquí. Las tareas prototípicas podría decirse que son esos ítems que ustedes tienen hoy en la tarea diagnóstica, para que lo tengan como muy claro porque ahí hay una confusión. Entonces deben modificar esa parte porque son tareas de aprendizaje y me deja entrever al grupo que le pregunté que tienen esa confusión y este es el momento como para que aclaren. Ustedes van a implementar una tarea diagnóstica y luego pasan a hacer unas tareas de aprendizaje para que modifiquen también los porcentajes que tenían ahí adecuados. Yo creo que ahí tienen que correr con eso para hacer las adecuaciones porque dentro de lo que ustedes van a hacer ahora, de esas valoraciones en términos de porcentajes, ¿qué cantidad de porcentaje le da a cada cosa? Sí puede dársele, desde luego, a la autoevaluación, a la coevaluación y la autoevaluación, que la autoevaluación probablemente esté incluida ahí dentro de las tareas de aprendizaje. Otra parte es que varios grupos me deja a mí entrever que están dándole una valoración porcentual a la tarea diagnóstica. Si ustedes lo consideran, yo como que no voy a contraponerme a eso. Pero cuando usted quiere hacer un diagnóstico y un diagnóstico sincero, lo primero que tiene que darle confianza al estudiante de que conteste lo que él quiera, lo que él se recuerde, que haga parte de nuestra evaluación formativa. Y es un diagnóstico. Si usted le monta un porcentaje, probablemente el muchacho intente cualquier cosa de copiar o de bajar porque le va a salir una nota baja. Aquí es un diagnóstico para que usted hacer un primer proceso de realimentación para que los muchachos arranquen bien. Entonces, normalmente no le damos valoración porcentual a la tarea diagnóstica. Es como para que les quede muy claro al respecto. Profe, perdón, es que yo me perdí. ¿Cómo es la relación entre las tareas diagnósticas, las de aprendizaje y las prototípicas? Bueno, las prototípicas son unas tareas. Recuerden en el módulo 2 tal vez, o comenzando el 3 no me acuerdo bien, que les dijeron, diseñen unas tareas prototípicas para plantearse, por ejemplo, el objetivo. Y ustedes montaron unas preguntas, ¿qué es eso? Una tarea prototípica, una pregunta, como un ítem de la tarea diagnóstica. Pero ustedes ahora hablaron de tarea de aprendizaje, que la tarea prototípica prácticamente es la tarea de aprendizaje, y que la tarea de aprendizaje era una pregunta o una tarea prototípica, lo tienen al contrario. Pero dentro de esta implementación de la unidad didáctica, esa tarea prototípica no va, puede compararla con los ítems de la tarea diagnóstica, para que les quede claro. Entonces, vuelvo y le repito. En la tarea diagnóstica tiene unos ítems
Si usted lo quiere llamar que cada uno de esos tiene una tarea prototípica, pues tiene bien, porque es que no, una tarea prototípica no tiene un formato específico. Entonces puede ser eso. Y luego, después de la tarea diagnóstica, usted va a implementar unas tareas de aprendizaje que hacen que hacen parte de sus objetivos, las tareas que componen un objetivo, y esas son las que se les da la valoración porcentual que ustedes consideren la, la idónea. Y al final se hace un examen final que tiene un diseño planteado, pero en ningún momento le estamos diciendo que incorpore ahora dentro de la unidad didáctica unas tareas prototípicas. ¿Les queda claro? Sí. Ah, profe, entonces ese examen final se hace en un módulo más adelante, ¿sí? Sí, 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 eso es lo último. Estaba hablando de actividad 5.4. Profe, es decir, yo tenía entendido que las prototípicas era a lo que debía llegar el estudiante al final de la unidad de resolver esas tareas. O sea que era una tarea que tenía una dificultad mayor a las de aprendizaje. O sea que prácticamente era como esa evaluación que su merced dice, que él logra resolver las prototípicas, era logramos aplicar una buena unidad didáctica. Eso es lo que yo entendía por prototípica, por eso Mi profe no se te está escuchando. Es que como lo mueve, probablemente le vaya el... Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha. Bueno, Sí. pero yo le aclaro, Johan, no. Las tareas prototípicas son tareas de evaluación. Pero nosotros dentro de más, las tareas prototípicas las utilizamos al comienzo para empezar a caracterizar el tema y el objetivo. Sí, entonces nosotros ahora hablamos de una tarea diagnóstica para detectar qué conocimientos previos tiene el estudiante o no. Ahí dentro de eso ustedes, todo lo que van a formular pueden ser tareas prototípicas, porque es una evaluación para usted detectar conocimientos previos. Después de implementan unas tareas de aprendizaje con lo que le enseñan el tema al estudiante para caracterizar un objetivo, para identificar si el muchacho cumplió el objetivo o no. Y al final van a establecer un examen final con unas características para volver a evaluar al estudiante y poder contrastar si a hoy ya cumplieron los objetivos, en qué medida los cumplieron para verificar eso. Entonces, eso es como la estructura, porque ahí sí tienen una confusión un poquito compleja y este es el momento para ir corrigiendo todas esas cosas. ¿Me les queda claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. Ahora, como que para que lo vayan teniendo en cuenta también, que las expectativas afectivas y el matematógrafo en math es un elemento para detectar la parte actitudinal del estudiante, que tiene que ver normalmente, hoy que los veo hablar, casi todos hablan del ser, del saber, del saber hacer y del ser. Entonces, para que como que les ayude un poquito nuestros expectativas afectivas, que las van a evaluar. Y el matematógrafo hace parte de ese ser, por si de pronto le sirve a alguno quiere como compararlo, por ahí más o menos esa es la relación, aunque pues, por ejemplo, el Calasanz tiene unas particularidades diferentes, pero para que las relacione, ¿no? Y mucho más adelante en la actividad 5.4 vamos a hablar un poquito de rúbricas y ahí va también un poquito este componente, pero pues no los quiero enredar con esa parte. ¿Les queda claro con respecto a esto alguna pregunta? Profe, Bueno, respecto a a los instrumentos que vamos a aplicar, ¿deben llevar algún encabezado en especial o simplemente el logo del colegio o debe llegar el logo del colegio y el logo de la universidad? ya vamos a hablar de eso porque es la actividad 5.2. Ah, perfecto. Listo. Listo. ¿Sí? Entonces paso a la actividad 5.2. Entonces tengamos en cuenta para esa actividad 5.2 que ustedes está relacionada con precisamente lo que dije Johan, el diario del estudiante y los criterios de logro. Entonces, en una primera inicial van ustedes
tomando como base el grafo de secuencias de capacidades que hicieron con lo que caracterizaron los objetivos en los módulos anteriores, van a hacer un grafo de criterios de logro, donde ustedes van a indicar en esos posibles caminos de aprendizaje que, el instrumento para que el muchacho se autoevalúe. Entonces, en ese sentido, la primera parte es que ustedes indiquen cuál es el criterio de logro. Pero en esa parte, ustedes también van a establecer en cuánto tiempo y cómo es la forma, el modo en que van a compartir con sus estudiantes, en qué momento lo van a hacer, los objetivos de aprendizaje al inicio de la secuencia didáctica. Entonces, vamos a, en tal momento, con tal duración, de tal forma, vamos a explicarle a los estudiantes cuáles son los objetivos que tenemos planteados y en qué momento, de qué forma, de qué manera le van a explicar a los muchachos cómo se rellena el grafo de criterios de logro. Acuerde la estrategia del semáforo. Cómo colocan el verde, cómo colocan el amarillo, cómo colocan el rojo. Aquí ustedes van a determinar en la siguiente actividad en qué momento lo van a hacer, cuánto tiempo de duración y cómo lo van a hacer. Desde luego van a diseñarlo y ahí sale su respuesta, Johan. Van a diseñar el instrumento del diario del estudiante para evaluar los criterios que apunta cada tarea. Entonces es ahí donde usted dice, va al formatico del colegio, eso lo diseñan ustedes. Va al formatico del colegio, si lo quieren colocar en el encabezado, si lo van a colocar por ahí aparte, si van a tener otra hoja, no sé. La estrategia ustedes la diseñan, pero ustedes deben contarnos en esta tarea y mostrarnos y subir al Drive cómo es que diseñaron ese diario del estudiante. Para la parte cognitiva y para la parte afectiva, que tiene que ver con los aspectos afectivos de la tarea, el matematógrafo, pues también deben diseñarlo y qué estructura le van a dar. Si ustedes quieren, que el logo del colegio, que una información general donde le diga qué tiene que hacer el estudiante. Entonces, ese formatico también lo deben diseñar ustedes y publicarlo. Recuerden que ese formato del diario de estudiante es por cada tarea y que lo tienen que publicar en OneDrive y compartirle ese enlace a Andrés, que es el coordinador. Todas estas reformas que van a tener, pues desde luego le llevan a hacer una revisión de lo que yo habían hecho, que ustedes ya habían diseñado las sesiones y que la tarea 1.1 tiene tantos tiempos, pues aquí ya hay que modificarla y tienen que hacer los comentarios de esa modificación y especificarlo. ¿Por qué? Porque hay más cosas por hacer, hay más tiempos que hay que determinar. Dentro de eso, recuerden que hay una parte donde deben determinar, por ejemplo, en qué momento van a recorrer los trabajos y qué estrategia van a utilizar, por ejemplo, para que los muchachos compartan cuál fue su autoevaluación, es decir, cómo fue que rellenó el criterio de logro y toman unas muestras de cuántos estudiantes o qué tantos grupos lo van a hacer como para usted tener una percepción general. Entonces, determinan dentro de eso, pues los respectivos tiempos de cómo pedir el trabajo, en qué momento van a devolverle los trabajos a los muchachos corregidos con los comentarios que ustedes les tienen que hacer y, como les digo, en qué momento ellos van a compartir, en qué momento de la sesión, de la clase, van a compartir los muchachos ante el gran grupo muy rápido cómo se autoevaluaron, cómo les pareció, por qué en la estrategia del matematógrafo colocaron tal aspecto, tal carita. Esos son espacios que ustedes tienen que entrar a determinar en esa actividad 5.2 en qué momento los van a hacer. Entonces, hay que implica ajustes a todo lo que ya han hecho. Y desde luego esto implica pues que vayan y hagan los ajustes al archivo que ya tienen de todas las tareas y lo tengan en OneDrive. Ahí básicamente son las actividades que tienen que hacer para el siguiente informe. Profe, Pregunta. qué pena, o sea, para
estar segura, esos grafos de criterios de logro se realizan con las tareas prototípicas, ¿sí? Con cada una de las tareas prototípicas. No, nada de prototípico. Estábamos hablando de las tareas de aprendizaje. Ah, de aprendizaje. Aprendizaje. Oh, que me tienen, les generó esa confusión. Tareas de aprendizaje. ¿Cuáles tareas de aprendizaje? Las que hicieron con Carlos en los módulos anteriores. Esas tareas hacen parte del objetivo. Objetivo 1, objetivo 2. Esas son las que ustedes van a diseñar. A esas fue a las que ustedes le hicieron ya, planearon las sesiones. En cuántas sesiones le iban a desarrollar. Ahora lo que van a ir es a incorporarle todos estos tiempos para evaluar las modificaciones que van a hacer. No estamos hablando nada de tareas prototípicas, tareas de aprendizaje. Les repito, lo que estamos hablando de tareas, tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje y posteriormente tocaremos el examen final. Esa es la unidad didáctica en términos generales. ¿Claro? ¿O les queda alguna duda? Bueno, eso es. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, recuerden que el sábado próximo nos podemos ver como para entrar a aclararles, vuelve y léanse el pedazo que corresponde dentro del módulo, que ahí está aclarado y sus tutores pues también los van apoyando al respecto. Fue un placer haber compartido con ustedes. Dentro de 15 días nos vemos. Esperemos que les vaya bien. En términos generales, las exposiciones estuvieron muy bien. En cuanto a la exposición, un solo grupo le vi errores de escritura. Por favor, revisen las diapositivas, porque si a mí se me va una P, que fue lo que vi por ahí, significa que usted no la revisó. Pues no es cosa pues del otro mundo, ni porque no nos pase, pero la idea es que como ya estamos en un nivel de maestría, pues esas cosas no se nos presenten. Entonces, por ahí detallecitos de esa índole para que lo revisen previamente antes de exponer. Yo sé que eso es una de las carreras para hacer las diapositivas y todas las cosas, y que le puede pasar algo así, pero por favor, traten de corregirlo. ¿Listo? Muchas gracias. Terminen de descansar este fin de semana, que tenemos puentecito, y que les rinda mucho en sus trabajos. Gracias, profe. Listo, profe.